¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí nuestro tiempo de entrevista. Ya saben, pueden seguirla a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. Hoy contamos con nosotros con un especialista en las ideas políticas y nos interesa sobre todo porque queremos analizar con él el fenómeno político de Podemos y en general todo lo que está ocurriendo en la política española en este momento. El fenómeno político de Podemos, los posibles pactos, la sustancia ideológica tan relacionada con el chavismo de este movimiento político, porque él sabe mucho de todo esto, es además articulista en varios medios de comunicación y escribe habitualmente sobre el asunto de Podemos. Es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense, es politólogo. Jorge Vilches, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por invitarme. Jorge, estaba diciendo en la introducción que eres un gran conocedor, efectivamente estás escribiendo sobre Podemos muy habitualmente en medios de comunicación como importantes, como La Razón, como El Español, como Voz Populi. En uno de tus últimos artículos relacionados con los podemitas dices que son el odio calculado. ¿Qué quieres decir con eso? La gente de Pablo Iglesias, Podemos, nada de lo que hacen es algo que responda a la espontaneidad, no es algo que venga de abajo a arriba y que responda a lo que puede ser el sentir de la gente. Se trata todo, tanto de palabras, de hechos, de gestos, incluso de una estética que está toda calculada. El odio calculado de Podemos, sobre el cual escribí un artículo en El Español, forma parte de esa estrategia para hacerse con el poder. Ellos consideran que el cuerpo electoral español se mueve fundamentalmente por las emociones y la emoción más fuerte de todas es la del odio. Y ellos lo articulan perfectamente en las palabras, en los gestos de Pablo Iglesias para conseguir un rédito electoral. Ese odio que mueve al espectro de la izquierda y la extrema izquierda en contra de la derecha. Según tus teorías, las teorías que expresas en los artículos, en los trabajos que tienes publicados sobre el tema de Podemos, son una redefinición de la izquierda del marxismo más clásico en clave populista, ¿no? Es algo así lo que dices. Eso es. Ernesto Laclau cogió el marxismo en la década de 1970 e intentó resucitarlo, dada la esclerosis y la muerte del comunismo soviético. Digo, resucitar ese marxismo con el populismo, algo muy latinoamericano, y convertir, según la idea de Gramsci, el marxismo en algo transversal, transformar la lucha de clases por la lucha del pueblo, la gente, contra los privilegiados. Eso ha sido lo que han querido traducir, sobre todo Errejón, Monedero y en menor medida Pablo Iglesias, a la circunstancia española. Un marxismo populista convertido en algo transversal, de los de abajo, el pueblo, que supone que somos todos, frente a la casta, los privilegiados, los poderosos. Pero finalmente esta idea del pueblo, de la gente, es también una idea totalitaria porque la gente al final son ellos. Los que no son de ellos no son gente, ¿no? Según esa teoría, ¿no? Claro, todos somos gente. Lo que ocurre es que para ellos la gente, el pueblo, es un cuerpo definido por una serie de virtudes, todas buenas: la honestidad, la solidaridad, el trabajo, el esfuerzo, la entrega, que es algo típico de los totalitarismos de comienzos del siglo XX, frente al no pueblo, al cual le catalogan como una serie de características negativas que por tanto nos permiten no solo criticarlos, sino incluso liquidarlos. ¿Y cómo analizas, Jorge, todo esto que se está viviendo últimamente en Podemos, estas luchas por el poder entre o mejor dicho, sus dos principales líderes, Pablo Iglesias y Íñigo Errejón? Errejón lleva ya unos días oculto, ahora parece que va a reaparecer otra vez. Esto es algo típico también de los populismos, hay que introducirlo en ese contexto. De los populismos y de la izquierda. Si los debates en la derecha son cainitas y las puñaladas vuelan, en la izquierda no es menor ese cainismo porque está además aderezado con gran parte de ideología. En el caso de Podemos, la diferencia entre los de Errejón y los de Monedero es una cuestión de poder y de organización. Errejón quiere construir una máquina electoral tacticista que pueda pactar con cualquiera, y de ahí ese acercamiento al Partido Socialista y sentarse a negociar con él para llegar a un pacto de gobierno, mientras que Monedero está pensando en un partido movimiento de abajo a arriba, aliado a izquierda anticapitalista,
que en realidad ¿Es destruye Monedero o Iglesias? Monedero. ¿No? Iglesias viene a ser el portavoz de ese presidium que compone la gente de Podemos. Monedero, digo, hacer ese partido o movimiento de abajo arriba, aprovecharse de los movimientos sociales, destruir el sistema de partidos, llegar a las instituciones y cambiar las reglas del juego, como también saben en Venezuela. Y en Venezuela, precisamente, que están ahora viviendo el fracaso total y absoluto de ese modelo chavista, ¿cómo es posible que, viéndolo tan de cerca a los españoles, porque Venezuela es un tema constante en nuestros informativos, en nuestra actualidad informativa, es, de hecho la segunda palabra más nombrada después de España en los informativos españoles es Venezuela? ¿Cómo es posible que hay españoles que no vean que el modelo que propone Podemos es calcado al que está fracasando en Venezuela? Bueno, hay varias razones. Al igual que hemos oído mucho a los venezolanos decir, Venezuela no es Cuba, nosotros no somos cubanos. Aquí se oye decir, es que nosotros no somos venezolanos. Pero es que Podemos además actúa para tener ese beneficio de la ignorancia de los españoles en cuanto a lo que ha ocurrido en otros países, actúa sobre el odio, los bancos de ira de los que habla el filósofo alemán Sloterdijk, ¿no? Cómo el fascismo y el comunismo, que en este caso tanto se tocan en la lucha de la destrucción de la democracia y del sistema de partidos, esos bancos de ira los alimentan de manera que les da un resultado electoral. Consiguen visibilidad en la calle, visibilidad en los medios de comunicación. Ojo, es muy importante cómo Podemos y sus confluencias se han introducido en los grandes medios de comunicación españoles, teniendo una parte muy determinante en cómo se ha construido la visión de la política en el cuerpo electoral español. Algún día habrá que estudiar cómo los grandes medios de comunicación han influido en el crecimiento de Podemos. ¿Qué hubiera sido de Podemos sin La Sexta, sin Cuatro, sin la cadena SER? Hay una complacencia y una colaboración un poco vergonzosa de los medios de comunicación españoles con el ascenso de Podemos. Yo no creo que les dé vergüenza. Es un movimiento claramente populista, es un movimiento que pone en tela de juicio lo que es la democracia tal y como la hemos entendido hasta ahora, y hay medios de comunicación que les dan bastante paulo, digamos, ¿no? Si esto fuera con un movimiento de extrema derecha, realmente sería escandaloso, ¿no? Sí, pero estos medios de comunicación se mueven en la sociedad del espectáculo. Y lo que ha dado audiencia y espectáculo ha sido la gente de Podemos, con ese discurso que han construido tan sencillo y tan fácil para denominar, señalar al enemigo. Cualquier noticia sobre la corrupción o cualquier fallo institucional, ellos lo encajaban en un único discurso, ¿no? En el que había un único culpable y una única solución, que eran ellos. Eso generaba espectáculo, eso encajaba perfectamente y enganchaba al espectador, que pasaba de un programa del corazón a una tertulia televisiva con el mismo formato, casi confundiendo una cosa con la otra. Éxito asegurado. ¿Y cómo ves el asunto de los pactos posibles que se van a iniciar ahora, digamos, una segunda ronda con el Partido Socialista, con esa intención que tiene Pedro Sánchez de pactar con Podemos? ¿Ves un pacto posible o ves que va a haber que ir a las elecciones otra vez? Yo creo que vamos a elecciones. Vamos a elecciones y ahora mismo todos estos actos pertenecen a la campaña electoral que están haciendo unos y otros. Si se ha echado a Errejón del entorno de Podemos, ha sido justamente porque han vencido dentro de Podemos aquellos que quieren que se repitan las elecciones y que se produzca el sorpaso. Es decir, que Podemos se constituya en la alternativa de la izquierda. Por otro lado, hay una parte del PSOE que no quiere ni oír hablar de unos pactos con Podemos, porque saben que eso es destruir la identidad socialdemócrata que históricamente ha tenido el Partido Socialista. Ciudadanos no va a consentir que le unan a Podemos o que su aliado, que ahora mismo es el PSOE, haga un pacto de gobierno con Podemos. Vamos a unas elecciones. Ahora, las reuniones que están teniendo y las fotos que se hacen forman parte de la campaña electoral. Dices tú sobre esto de la identidad, precisamente en este artículo publicado en El Español, titulado El odio calculado, dices que sin identidad la socialdemocracia se decantó por la sentimentalidad. ¿Es un movimiento sentimental, Podemos? Sí, por supuesto.
no es nueva en la historia, ¿eh? El mismo Monedero lo dice, es decir, es imposible movilizar sin hacer crecer las emociones. Hay que hacer crecer, alimentar las emociones del público, del cuerpo electoral, para movilizarlo y llevarlo donde nosotros queremos. En ningún momento es un movimiento aparece, con muy pocas razones y muchas emociones, ¿no? Exacto, en ningún momento aparece la razón. Lo eficaz es alimentar los sentimientos que provocan emociones. Y esto en Venezuela lo manejan de maravilla, sobre todo el bloque chavista, que a pesar del fracaso reiterado de sus políticas sigue alimentando las emociones y sigue consiguiendo que una parte de la población, que todavía es importante, apoye ese desastre, ¿no? Ese desastre en el que han convertido a Venezuela. Claro, porque la mala gestión y los malos resultados, es decir, si alguien es pobre, no es culpa de la mala gestión del chavista o del podemita o del socialista, sino porque hay un poderoso y un privilegiado que se aprovecha del pueblo, que siempre es generoso, solidario, etcétera, etcétera. Hay que eliminar al privilegiado, al poderoso y sus prebendas para que el pobre sea igual al rico. Ese es un discurso simple, muy sencillo. Desde el punto de vista ideológico, ¿quién es el punto clave, el punto de enlace clarísimo de Podemos con el chavismo, con la forma de hacer política del chavismo? ¿Es Monedero ha sido el enlace, el correo que ha ido de España a Venezuela trayendo ideas y llevando ideas allí? Yo, a pesar de lo que se dice, yo creo que el gran cerebro de Podemos, el hombre con más lecturas, con más experiencia, que ha ideado un plan, es Juan Carlos Monedero. Mientras Errejón y Vescansa han construido todo lo que es el marketing electoral respecto a una opción política, es Monedero el que tiene un plan para llegar al poder y un plan para cambiar las cosas. Es el que ha salido justamente al día siguiente de que expulsaran, entre comillas, a Errejón y los suyos, diciendo: cuidado, no descuidemos el camino, tenemos que llevar a Podemos por la misma senda por la que iniciamos el 15M, nuestra idea del cambio en España. Juan Carlos Monedero es realmente esa pieza de enlace, como estábamos hablando, o no es Juan Carlos Monedero, o eso es la cúpula en general, pero ahí hay un punto clave del que hablamos mucho en los informativos del Venezolano TV España, Jorge, que es ese embrión de Podemos que fue, creo que lo llamaban, y tú conoces bien todo ese ambiente, porque muchos de ellos son como tú, profesores de políticas, el Centro de Estudios, creo que recordar que se llama Centro de Estudios Sociales, ¿no? Políticos y sociales. Políticos y sociales. Esa es la fundación que da origen a Podemos y que recibe realmente financiación demostradísimo de Venezuela, ¿no? Sí, y que parece han cerrado sus actividades hace tiempo en cuanto han empezado a investigar en el Parlamento de Venezuela con tal de tapar esa vía ilegal de financiación. Y en esas circunstancias estamos. Ahora mismo se está estudiando el crowdfunding, supuesto crowdfunding con el cual Podemos ha financiado sus campañas electorales continuas, es decir, es imposible llevar 4 campañas electorales basándote únicamente en las aportaciones de los militantes, que todo el mundo sabe que es una cosa que empieza en la ilusión, pero al final los bolsillos se vacían y de algún sitio ha tenido que salir el dinero. Ellos tienen una página web que se supone que les presenta como el partido más limpio de la democracia española, pero que no se actualiza prácticamente en algunos datos desde el año 2013. O sea, que toda esta historia del crowdfunding, de que se financian a través de donativos voluntarios, de microcréditos, todo esto que ellos además lo venden, por así decirlo, muy bien, es una gran falacia también, ¿no? No hay ese tipo de financiación en Podemos, o no es posible montar un partido en tan poco tiempo y con tanta repercusión solamente con esa financiación. ¿Es posible o no es posible? No, no es posible. No es posible. Tú puedes obtener el trabajo de la militancia, pero el individuo tiene un tope, es decir, no lo puedes estar manejando 24 horas durante 2 años para que él solo se encargue de las campañas electorales sin darle algo a cambio. No sé, un cargo, parte del presupuesto, un pequeño sueldo, una manutención, eso cuesta dinero, eso hay que financiarlo de alguna manera.
Y los especialistas en marketing dentro de Podemos eso lo saben. Las lealtades llegan hasta un punto. El trabajo ciego tiene un límite. En caso de que hubiera un pacto con el Partido Socialista, que tú ya has comentado, Jorge, que lo ves complicado, que casi ves más posible que haya elecciones otra vez, sería en el mes de junio, a final del mes de junio, pero en caso de que se produjera ese pacto que Pedro Sánchez está persiguiendo, desde luego, con bastante empeño, ¿en qué condicionaría la política del Partido Socialista, que ya ha gobernado otras veces en España y que no ha tirado la casa por la ventana, lo ha hecho mejor, lo ha hecho peor, lo hizo peor en la época de Zapatero que en la época de Felipe González, pero bueno, ha mantenido las reglas del juego, más o menos, pero ¿en qué influiría un pacto con Podemos en una política del Partido Socialista, si llegara a producirse ese pacto? Si hoy en día Podemos aviniera un pacto con el Partido Socialista y el Partido Socialista callara para asegurar los cargos y los presupuestos, el gobierno no podría durar mucho. No podría durar mucho porque tendría, primero, el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría, lo tendría en contra, lo cual bloquearía muchas de las propuestas que salieran de ese gobierno. No tendría a Ciudadanos a favor, lo cual al Partido Socialista le supondría un problema, porque ¿qué haría en Andalucía, donde el Partido Socialista gobierna con Podemos? Y por otro lado, ese acuerdo con Podemos supondría una reforma constitucional con la cual no puedes mantener las instituciones tal y como están hasta ahora. Tendrías que disolver y volver a convocar. Sería tal reforma que sería imposible mantener las circunstancias tal como están ahora. Es decir, lo que ellos dicen de un gobierno valenciano a nivel nacional no es posible. No es posible, a no ser que disuelvas las Cortes, convoques nuevas elecciones y tengas mayoría en el Congreso, mayoría en el Senado que te permita implementar, llevar a cabo políticas públicas tal y como están ahora anunciando. Si no, es imposible. O sea, que es casi un pacto que mejor que no se produzca, ¿no? Porque realmente no hay... No tiene ningún recorrido, sería un año, serían 2 años como mucho. O mucho, y eso porque están aprobados los presupuestos hasta este verano. Y la situación del Partido Popular, ya cambiando un poco de tema y yéndonos al otro lado, como la ves, ahí está Mariano Rajoy, que RQR diciendo que él va a seguir al frente del Partido Popular, que él sería el candidato otra vez si se produjeran elecciones de nuevo. ¿Crees que el Partido Popular está retrasando demasiado la catarsis que tiene que producirse? El recambio en el Partido Popular, ¿el recambio por quién? Claro, el problema es ese, porque sería recambiarlo por alguna persona que decidiera inmolarse o suicidarse, hacer el kamikaze dentro del Partido Popular, presentarse sin tiempo suficiente a las elecciones del 26 de junio, sin posibilidades para reconstruir al menos la cúpula del Partido Popular a su gusto, porque si no tiene la cúpula del Partido Popular tal y como tú quieres, no se puede ir a unas elecciones. Es decir, tienes que tener el partido a tu favor para conseguir su complicidad y su lealtad de cara a tener un proyecto unificado y sólido ante el electorado. ¿Quién va a hacer eso? No lo va a hacer nadie. Núñez Feijóo en Galicia no va a dejar, ahora mismo que el Partido Socialista gallego está en unas circunstancias bastante complicadas después de la dimisión de Besteiro, no va a dejar Galicia. Cifuentes no va a dejar Madrid en la situación débil o dependiente de Ciudadanos en la que está. Pablo Casado, la gran esperanza blanca dentro del Partido Popular, creo que es demasiado pronto para eso. Es quemar una nave mucho antes de tiempo. Lo lógico, después de haberse negado a ir a la investidura y de haber mantenido el tipo hasta este momento, es que se presente Mariano Rajoy y, si fracasa, que el mismo día de las elecciones se vaya, se convoque un congreso y entonces, desde la oposición, regenerarse, como ha sucedido en las grandes democracias consolidadas europeas y norteamericanas. Se pierden las elecciones, se regenera, pero se regenera desde la oposición, no desde el poder. Pero en caso de que haya elecciones, ahí está totalmente descartado que se produzca una mayoría suficiente, ni mucho menos absoluta, para que un partido pueda gobernar solo. Va a haber otra vez que volver al tema de la negociación, de los acuerdos, y ahí puede otra vez jugar un papel clave
o jugar un papel más clave del que está jugando ahora el Partido Ciudadanos, ¿no? Que había muchas expectativas con este partido antes de las elecciones del 20D, luego se rebajaron bastante una vez que se conocieron los resultados y que ahora puede tener una segunda oportunidad de colocarse ahí en el centro del tablero como el árbitro de la situación. ¿Ves que Ciudadanos puede subir después de lo que está pasando, después de lo que estás viendo, o que no, o que puede pinchar más todavía? Gran parte del voto que tiene Ciudadanos es un voto prestado. La volatilidad del elector español es ahora mayor que nunca. Gran parte del voto de Ciudadanos procede del Partido Popular. ¿Qué es lo que quiere el votante del Partido Popular? Que su voto sirva para que Ciudadanos pacte un gobierno de izquierdas. Me temo que si eso resulta, gran parte de ese voto, digamos, prestado, aunque el voto prestado está mal dicho, pero en fin, para entendernos, ese voto dado, ese voto de la gente del Partido Popular dado a Ciudadanos, volverá al Partido Popular o bien se irá a la abstención. Te lo preguntaba porque Ciudadanos lo que está haciendo básicamente, lo más llamativo de lo que ha hecho en estos meses después del 20 de diciembre, ha sido llegar a un pacto firmado con el Partido Socialista, que no se puede concretar en un gobierno porque no son suficientes diputados. ¿Eso cómo puede repercutir en unas segundas elecciones, teniendo en cuenta que el voto, como tú dices, de Ciudadanos procede en su mayoría del Partido Popular? Es que en esas segundas elecciones lo lógico es que tanto el PSOE como Ciudadanos vayan ante el electorado con un programa no electoral, sino con un programa de gobierno, el que han firmado con el Partido Socialista. Entonces sí que tendremos un verdadero debate electoral sobre la investidura de quién, ¿no? Y de cómo se va a gobernar, porque ahora es votar casi al partido único, a un movimiento, una especie de movimiento nacional que pactan unos con otros y al final sale un programa de gobierno que ninguno de nosotros, ninguno de los electores hemos acordado o hemos refrendado. Lo justo, lo lógico, desde un punto de vista democrático, sería ir a unas segundas elecciones donde pudiéramos debatir un programa de gobierno de verdad. ¿Qué es pactado entre el PSOE y Ciudadanos? Bueno, pues a ver qué dice el electorado, a ver lo que dicen los votantes del Partido Popular al respecto, si son capaces de volver al Partido Popular y de confiar una vez más en Rajoy. Y cuidado con el fantasma del Frente Popular. Quizás, sin que el PP agite el miedo, porque agitar el miedo supone también alimentar a Podemos, agitar el Frente Popular puede ser que el votante del Partido Popular se recoja y se unifique de nuevo a la opción de centro-derecha que ahora mismo supone Mariano Rajoy. Ese agitar el miedo puede influir en favor del Partido Popular y las últimas encuestas están reflejando, hasta donde se pueden tener en cuenta esas encuestas, que Podemos no está subiendo, que los últimos que esa imagen que están proyectando a la opinión pública de partido a la vieja usanza, en el que hay un líder que acaba laminando a todo lo que se le pone por alrededor que le puede hacer sombra, es decir, que todo esto que comentabas tú al principio de las asambleas, del abajo arriba, que al final es un canto de sirena que acaba demostrándose que es falso, está repercutiendo negativamente en la intención de voto hacia Podemos. Sí. Pero eso puede favorecer que los podemitas acaben forzando un pacto, acaben cediendo más de lo que quieren para pactar con el PSOE y evitar esas elecciones, si saben que los va a ir mal. No lo creo, porque los que han tomado el poder en Podemos son precisamente el núcleo duro, son izquierda anticapitalista y la gente de Monedero. No van a tolerar, ya lo he dicho, Teresa Rodríguez, que es una de las cabezas de izquierda anticapitalista, no van a firmar un pacto socialdemócrata, un pacto centrista, un pacto colaborador con el régimen, eso no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque dependen de su electorado, depende su poder político, el propio, dentro de la organización, el que se mantenga esa radicalidad. En realidad, como decía antes, no viene a ser más que un acto electoral más de esta campaña electoral tan prolongada. Antes decías que realmente los ciudadanos no refrendan todo lo que se tiene que refrendar y ahí estabas aludiendo a un debate muy de fondo que no se produce en la política española, porque al final todos estamos hablando de quién pacta con quién y nos metemos en el juego realmente, pero no nos planteamos otro tipo de cuestiones más de fondo que tú apuntabas, como por ejemplo con un sistema presidencial aquí no pasaría esto, se elige directamente al que se quiere que sea presidente del gobierno y no pasarían estas historias e historietas que llevamos viviendo en España varios meses, ¿no? Pero ese tipo de debates no se producen en la sociedad española nunca, ¿no? Claro, porque nos movemos en el confort de una democracia basada en un principio de consentimiento, que es dar una carta en blanco a un político que puede pactar cualquier cosa con cualquiera. Y ahí nos despedimos. Es
Es decir, dejamos o damos nuestra soberanía a nuestro representante político que muchas veces ni siquiera sabemos quién es y no sabemos qué es lo que va a hacer. Y entonces puede pactar, das tu voto a Ciudadanos y puede pactar con el PSOE, pero también puede pactar con el PP y con un Podemos reconcentrado después de un golpe de Estado dentro de Podemos, un programa de gobierno que tú no has conocido, que no refrendas, que nadie te ha preguntado. En realidad es un principio de consentimiento tan amplio que desvirtúa el principio de la democracia, pero es un debate muy largo. Es un debate muy largo y muy de fondo que nadie se plantea y en épocas como esta, ¿no? Tan convulsas y con tantos interrogantes por resolver, es a lo que decía yo. Pues Jorge Vilches, profesor de Ciencia Política, gracias por haber venido otra vez con nosotros, gracias por haber analizado sobre todo el tema de Podemos, en el que eres expertos, y la marejada política que estamos viviendo. Gracias y hasta otra. Gracias a vosotros, un placer. Esta ha sido nuestra entrevista de hoy. Jorge Vilches, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense. Esto es lo que hemos hablado con él sobre la situación política, sobre el momento político en España y especialmente sobre Podemos y la situación que está viviendo el Partido Populista en nuestro país. Nuestro tiempo de entrevista que pueden seguir a través de nuestro streaming, ya saben, www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora vienen las noticias. Hasta ahora.